¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil y como ya es costumbre y la verdad me da un gusto siempre contar con mi amigo, con este compañero de transmisión. Se encuentra con nosotros el coach Ricardo Márquez, nuestro narrador de cabecera. Bienvenido, estimado amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí recuperando todavía, pero ya mucho mejor. Muchas gracias. Un honor estar aquí en el programa. El honor es para nosotros, Ricardo, y siempre el apunte que haces en cada uno de nuestros programas es muy importante. Y vamos a empezar esta transmisión, como se dice en el emparrillado, con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM, con la presencia de dos grandes invitados. Ellos son Mario Durán Zúñiga. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, agradezco mucho la invitación a ambos para participar en este programa que ya estamos, creo que en el número 95, creo, o Ya 96 estamos ahí, de la llegando a la yarda serie, 100. ya cerca de la 100, así es. Exacto. Gracias por estar con nosotros. Y Alejandro Nila Cuellar, ¿cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Pues no tan guapetón como ustedes, con allá con el arquitecto también que lo veo allí. Veo que escucho que anda un tanto mal, pero lo veo yo muy guapetón también, así que nada de mal, estamos bien, todos bien, gracias a Dios. Así que gusto Muy bien. saludarlos. Pues gracias por Gracias, estar señor. con nosotros y bienvenidos. Y bueno, daré una breve reseña de ambos y empezaré por Mario Durán Zúñiga. Él es egresado de la UNAM, licenciado en Economía, recién egresado de la escuela trabajó en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Posteriormente se integró a la actividad privada en el sector de la industria fotográfica en el ámbito de la comercialización de equipos y materias primas para la elaboración de fotografías hasta alcanzar su edad y su retiro. En el fútbol americano inició en la categoría juvenil y en el equipo de bachilleres de la Prepa 2 y la última temporada en la Prepa 1 con los Canarios, ya que en la categoría intermedia jugó con los Gallos de Comercio de Prepa 5 en 1970 con la división del equipo de universidad. Y pues esto nos lo va a platicar en un momento también Márquez para ratificar cómo se dio. El Liga Mayor fue fundador del equipo de Guerreros Aztecas. Siendo jugador de categoría intermedia, Mario Durán entrena a los muchachos de la categoría juvenil de los semilleros de los Guerreros Aztecas en la Prepa 1, 3 y 5. Cuando termina su elegibilidad en Liga Mayor, es coach de las categorías infantiles en Gamos, al igual de la categoría de intermedia del equipo de Gallos de Comercio en Prepa 5. Medicina Prepa 1 y Leopardos de Prepa 8. Estuvo en esos tres equipos como coach, ¿verdad, Mario? Sí, así es, Perfecto. efectivamente, en esos tres equipos, medicina, Leopardos, porque en ese año que me tocó ya habían cambiado de criterio y ya no era arquitectura, sino eran preparatorias y se exigía que fueran estudiantes de la misma escuela. Ok. Para ir cerrando la semblanza, también fue coach de Liga Mayor del equipo de Guerreros Aztecas de la UNAM y al igual también del equipo de Destroyers de la zona militar. En la categoría de máster fue coach del equipo de Felinos y en los inicios de la liga profesional fue coach del equipo Real del Sur. Actualmente está apoyando una pequeña organización de Tocho Bandera de nombre Legends en Querétaro entre niños y niñas de 14 a 16 años. Y cabe destacar que la última temporada de Liga Mayor fue de 1969 y ahorita nos va a platicar un poquito más cuando entremos ya en esencia sobre el programa y cómo inició el equipo de Guerreros Aztecas. También es un gusto tener con nosotros a Alejandro Nila Cuellar, también daré una breve semblanza, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, se incorporó a la Juvenil de Gallos de la Prepa 5, en intermedia participó en comercio de Prepa 5 y ayudó en los semilleros de los Gallos, ahí estuvo un buen rato también. Para Liga Mayor formó parte de los fundadores también es parte de los fundadores de Guerreros Aztecas y se convirtió en coach asistente en el equipo de comercio en intermedia. Colaboró con Antonio Paz como manager en el equipo de Guerreros Aztecas y cuando se retiró el coach Paz, con la llegada de Julio González Gómez, conservó el cargo de manager hasta su salida del coach Julio González. Ha dedicado
al comercio, ha tenido varios negocios y actualmente tiene un pequeño restaurante en el cual sigue trabajando. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Alejandro Nila. Y bueno, coach, pues platícame un poquito con qué empezamos, qué te parece si empezamos con la separación, das el entorno de ese año y empezamos con nuestra entrevista con nuestros dos invitados. Sí, como no, pues la idea de este programa como número uno, pues es que aquí no hay primero, segundo y tercer equipo de universidad en 1970. Fueron tres equipos, se dividió, la división se hizo pues en la forma que terminó, pero pues cada uno de los equipos tenía su característica. Y algo que a mí siempre, estuve en uno de ellos, llegamos, entrenamos en el campo 4, en el campo 3, en el campo de béisbol, en el arrancadero, y pues relativamente nos tocó la facilidad de entrenar en esas instalaciones, que eran las instalaciones que usábamos muchos de los equipos de intermedia, de juvenil, y la verdad, por años, muchos años, pues simplemente inició en el 70 la división de los equipos. Y platicaba yo con Iram y con algunos compañeros que nunca me había puesto a reflexionar yo personalmente en qué había sucedido con los compañeros y con pues muchos de mis amigos que se habían ido a fundar el equipo de guerreros y en qué había sucedido, cómo le habían hecho, cómo había funcionado pues su llegada incluso a los vestidores, dónde estaban y cómo habían adecuado los vestidores de los guerreros, cómo habían adecuado el servicio médico de los vestidores, por haber andado ahí un poquito cerca de la Olimpiada y de la organización, pues sabía que había un campo de calentamiento para los atletas que competían en la Olimpiada y desde las semanas olímpicas del 66 y del 67, pero hasta ahí no conocía realmente más allá de cómo habían llegado, cómo llegaban los jugadores, cómo llegaban los médicos, cómo llegaba todo mundo a ese espacio de entrenamiento, a ese espacio de trabajo que honestamente, y lo debo de decir, nunca lo conocí, nunca me di una vuelta a ver cómo estaba el vestidor, los servicios médicos. Ahora voy diario o voy muy seguido porque es la subdirección médica del deporte. Doy clases ahí desde hace casi 40 años. Es un lugar muy familiar para mí, pero cuando inició esto en 1970, ni la menor idea de qué sucedía y pues propuse este programa porque creo que tiene que ser muy interesante y les pido a ustedes que en el mayor detalle que se pueda nos ilustren de qué tenían que hacer ustedes, pues desde cómo llegar a su lugar de entrenamiento para cambiarse, para que los trataran, para subir hasta el campo de calentamiento, o sea, les pediría que nos dieran a la mayor, con el mayor detalle, cómo, cómo llegaban, cómo era, cuál era su vida cotidiana, que desde luego en un principio ha de haber sido algo pues totalmente nuevo, pero igual totalmente desconocido, al menos para nosotros los que entrenábamos y trabajábamos al paralelo de ustedes, pero que lo declaro y lo pongo en la mesa, ni la menor idea teníamos de cómo y qué sacrificios y qué trabajo tenían que hacer ustedes extra, pues para poder siquiera llegar
a esas instalaciones. Ese es el objetivo y espero que se explayen lo más posible porque es algo que estoy seguro que muy pocos de nuestros compañeros, muy pocos de los aficionados a nuestro deporte conocen y creo que vale la pena saber lo que tuvieron que hacer ustedes como guerreros aztecas, uno de los tres equipos de universidad, para llevar a cabo la creación de este gran equipo que tuvimos y que pues muchos dicen el tercer, no, no era el tercer equipo, era uno de nuestros tres equipos que hizo hazañas increíbles para nuestro fútbol americano de la universidad. Sí, es cierto, de alguna manera, la situación que se vive en aquel año de 1900, yo digo que 1968, porque sí recuerdo haber tenido prácticas con el Chivo Córdoba como head coach de el equipo Pumas Blanco y algunos de los compañeros decían que iban a estar en Pumas Azul y otros hablaban de un Pumas Oro y definitivamente se decía que iban a estar Neri en uno, Delmiro Bernal en otro y el Chivo Córdoba en los Guerreros. Sin embargo, recordarán que en el 68 se vino el movimiento estudiantil, entonces se suspende la, la liga mayor por los problemas del movimiento estudiantil, pero vale la pena mencionar que todo se debió a que en 1967 Pumas apaleó 52-0 a Medicina Biología y entonces de ahí surge de parte de la liga el deseo o el interés de que Pumas dividiera el equipo en tres partes y le pone un ultimátum que tiene que dividir al equipo. Claro que las autoridades y las personas del fútbol americano en la UNAM no estaban de acuerdo en esa división, sin embargo, intentaron hacer esos cambios, ¿no? De tal suerte que en el año 69 se hace una liga nada más en la cual participa Pumas de Universidad, un equipo de Pumas veterano y unos equipos de Estados Unidos, dado que Universidad no quiso participar en la liga de aquel tiempo que era la Asociación Mexicana de Fútbol Americano. ANFA. Y entonces se dieron cuenta las autoridades que no fue nada bueno y entonces para 1970, a regañadientes, debo de suponer, dividen el equipo en tres partes y se generan estos, vamos a decir, estos tres equipos y debe de ser el conocimiento y si no lo vamos a comentar en las reuniones que tuvieron coaches con autoridades determinan, según esto, que el escudo de la universidad debería de ser la base para tomar los nombres de los equipos, dado que en el escudo hay un cóndor y un águila real y están las montañas o vamos a decir el Popocatépetl y la Mujer Dormida, el Iztaccíhuatl, y entonces por ahí surgen algunos comentarios de tal suerte que, según esto, Mario Ruiz Moreno dijo, pues ahí deben de estar los guerreros aztecas, y entonces Noguerón acepta que el equipo se denomine Guerreros Aztecas, aunque en los primeros juegos de 1970 no hicieron referencia a estos nombres que iban a tener los equipos, sino hablaban de leyes de ingeniería, de ciencias químicas preparatoria y de comercio, arquitectura, que eran los nombres que originalmente tenían por los semilleros. Ya más adelante vienen otros aspectos. Y efectivamente, como lo comenta Ricardo, no había más que un solo campo de entrenamiento para el fútbol americano, que era el campo 4. Entonces se dijo que iban a entrenar en la mitad del campo las Águilas Reales y la otra mitad los Cóndores. Pero todos entrenábamos o estábamos habituados a entrenar de 2 a 4 de la tarde. Entonces el horario que teníamos nosotros para poder utilizar ese campo, pues era después de las 4, que no era un horario bueno para poder entrenar.
y fuera totalmente de las costumbres que se tenían. Sin embargo, cuando ya se decide cómo hacer los equipos, recordarán que el equipo de Cóndores se lleva prácticamente al equipo de Pumas. Yo creo que por ahí del 80% de los jugadores van para allá, vamos a decir, un 15%, un 18% se van a las Águilas Reales, y a Guerreros Aztecas únicamente recibe 3 jugadores de Liga Mayor y no teníamos dónde entrenar. Sin embargo, el Gallo, que había trabajado en el Comité Olímpico, tenía conocimiento del campo de calentamiento y entonces nos convocó a irnos para allá, con las dificultades de que no era oficialmente el campo de los guerreros, y pues resulta que pues no lo podemos ocupar. Entonces empiezan el estire y el afloje, de tal suerte que se va con el rector, el Gallo, y pues le pelea y dice y demás, y al final lo que él hace es pedir a todos los muchachos su credencial de estudiante. Llegan con el rector y cuando están de alguna manera discutiendo esto, dice, bueno, si el reglamento de la universidad dice que los universitarios pueden utilizar las instalaciones para beneficio de ellos, aquí están mis jugadores que son alumnos de la universidad y quiero que me den el campo. Entonces ya el rector avaló esa situación y nos fuimos a entrenar allá. Pero por supuesto, esto es como muchos de los equipos que nacen aquí en el país, que empezamos sin recursos, sin utilería y sin nada, porque pues, el campo no estaba diseñado para eso. No había vestidores. Nos dieron unos vestidores de principio debajo de lo que era el Estadio Olímpico. En esas instalaciones nos dieron una sección que tenían los baños, pero los baños eran, pues, yo creo, como para los africanos, porque no tenían lo que normalmente estamos acostumbrados, que son los muebles para sentarse. Ahí estaban los baños con los hoyos en el piso y pues a lo mejor así como en la pared para poderse sostener, y los vestidores. Pero ya para el año 71, 72 nos cambiaron a los vestidores donde estaban los del soccer, ¿sí? Cuando salen a jugar, que es por digamos, por el túnel que sale a un lado del estadio. Y así fue como llegamos allá con los guerreros, pero a lo mejor Alejandro tiene algunos otros aspectos que puede comentar con respecto a esto. A ver qué opina Alejandro al respecto de esto. Bueno, definitivamente, lo que has dicho, pues es todo verídico, y la extensión de que yo puedo hacer es que hubo muchas dificultades para cuando se creó el equipo de Guerreros Aztecas. Yo tuve la oportunidad de colaborar con el Gallo, con el coach Manuel Gallo Vázquez, porque él asimismo pues me invitó ahí en el trabajo donde teníamos un negocio con mi padre y mis hermanos. Me fue a visitar y casualmente no estaba. Y me dejó la invitación con mi hermana, y mi hermana le dice, oye, vino un señor X, así es. Ah, qué barbaridad, pues. No, pues ya después me comuniqué con él, y entonces me dijo, oye, pues quiero que colabores conmigo y vamos a sacar el equipo de Liga Intermedia, del cual en 1970 fue campeón de grupo el equipo. De ahí supuestamente, dice que de los jóvenes compañeros, se dice que, pues yo creo que la capacidad que tenía cada uno de ellos fue que más que nada pues era el deseo de pertenecer a un equipo de Liga Mayor. Se hizo el grupo, pero la verdad no había gente de jugadores de Liga Mayor. Los únicos jugadores de Liga Mayor que nos pudieron apoyar fueron personas que, pues como estaban, por ejemplo, colaboró
Jorge González, que ya había sido centro en el equipo de Pumas, y como él actualmente todavía sigue dando clases en la Facultad de Arquitectura, y resulta que pues no tenía tiempo para llegar a entrenar, y pues, llegó y pidió que si le daban chance de entrenar a X tiempo nada más, y lo cual le concedieron porque pues el señor licenciado hermano de Ramírez, de Eduardo Ramírez Paredes, Víctor, el doctor, también estaba, de hecho, en ese entonces hubo que irse a España a hacer a extender sus conocimientos de medicina, y casi llegó a la temporada. Jorge Huerta, que fue uno de los jugadores que también no podía llegar porque él vivía en Zitácuaro, se acercaba de Zitácuaro a una casa que tenía en Toluca, y de ahí él quería venir a entrenar, pero nada más venir los fines de semana, que inclusive habló con el coach Manuel Neri y le dijo que pues, se ofreció servicio con él, y definitivamente el coach Neri pues lo bateó, ¿no? Le dijo que no, que él tenía que venir a entrenar diario. Acá habló con el coach Manuel Vázquez, y el coach Manuel Vázquez le dijo, adelante, tú entrenas allá, correcto, ya el aspecto técnico pues lo vemos aquí, y claro que sí, estás dentro del equipo. Entonces estamos hablando de Víctor, de, ay, ay, de Jorge, y Jorge Huerta, Jorge González, y el cuarto había sido Juan Esquivel, que él logró jugar en Pumas, pero ese año inclusive este, llegó porque un linebacker de Pumas se había lesionado, aceptó, y también lo invitó el coach Manuel, y ellos eran nuestros jugadores de, pues, de Liga Mayor, nuestros veteranazazos, y pues de ahí en adelante fuimos picando piedra, y creo que tuvimos la oportunidad de salir adelante como buenos representantes de nuestra universidad. Así que, pues, no sé si quieren que tengamos, se extienda un poco más de esto, pero pues, hay tantas cosas que podemos comentar o comunicar del desarrollo del equipo, que la verdad es que pues yo me siento orgulloso de haber pertenecido, pues de pertenecer a las personas que fundaron el equipo, todas las experiencias, todas las situaciones difíciles en las que nos encontramos para poderse de- desarrollar, para poder adquirir un prestigio dentro de la universidad, porque la verdad, pues no éramos muy bien vistos, estábamos allá, pues íbamos como dice Mario, estábamos en supuestamente eran las canchas o el área de calentamiento de los atletas porque recuerden que el Estadio Olímpico sirvió precisamente para la Olimpiada, y de ahí era salas de descanso para los jugadores, perdón, para los deportistas, y ya casi cuando iban a salir a competir, pues se les llamaba y ya habían estado en su área de descanso. Y la verdad, pues yo creo que ese tiempo que estuvimos ahí, a pesar de que era un tanto molesto y todo, y molesto porque, pues, el deslizarse, simplemente algunos compañeros que tenían que bajarse de la parada de los camiones, nada hacia acá arriba, pues sí, presentaba, pues mínimo unos 15 20 o media hora de caminata de allá hasta acá, y algunos que ya sabían cómo cortarle, bueno, los que tenemos la oportunidad de llegar en medio de transporte particular, bueno, no, quizá entre comillas no tenemos problema, pero creo que fue
una experiencia muy bonita haber pertenecido a un equipo como Guerreros Aztecas. Actualmente nos reunimos y tenemos oportunidad de sentir en un abrazo la fundición del cariño y el amor que le tenemos a los pueblos de Guerreros, representando a la Universidad Nacional de México. Sí, bueno, ahí vale la pena comentar que en aquel año la mayoría de los jugadores éramos de prepa 5, entonces todavía estábamos en la prepa, entonces teníamos que irnos en autobús, en aventón, generalmente de lo que es Calzada del Hueso y Calzada de Tlalpan, a lo que era División del Norte, o Calzada de Tlalpan y Miguel Ángel de Quevedo. Se podía tomar el trolebús y entonces el trolebús llegaba prácticamente donde está digamos, el Insurgentes, y había que caminar, cruzar los estacionamientos del estadio, todo el frente, correctoría, lo que es bomberos, y hacia arriba caminando, que es lo que dice Alejandro, que a lo mejor eran 30 minutos. Pero todos aquellos muchachos que ya estaban estudiando en la universidad, en las diferentes carreras, tanto en medicina como en arquitectura o en comercio, pues tenían la facilidad de que podían ir caminando, no estaba cerca, pero tenían que irse caminando al campo de calentamiento. Podían llegar del lado, los de comercio podían llegar de la Facultad de Comercio, podían llegar por la parte de atrás, por donde estaba el multifamiliar de maestros, pero todos los más que teníamos que llegar con transporte público, teníamos que atravesar todos los dos estacionamientos largos que están en el costado principal del estadio, cruzar lo que era la puerta de maratón, bueno, los estacionamientos, y luego ya ir hacia arriba al campo. Ahí no había más que un par de regaderas, no había servicio público, no había gimnasio, no teníamos nada de esas instalaciones hasta años posteriores, en el cual ya asignaron el campo 4 y posiblemente uno de béisbol, ahí Ricardo debe saber bien. Y a Cóndores le dieron el campo 2, que hicieron vestidores que se quedaron, creo que las Águilas Reales se quedaron con las viejas instalaciones, hicieron unas nuevas para lo que es la bodega de utilería, para Cóndores, y del otro lado también para nosotros, dividiendo lo que era antes, pero los vestidores también abrieron nuevos baños para cada uno de los equipos, separaron las cosas y recondicionaron un campo de fútbol que era el campo 6, de fútbol soccer, el campo 6, y luego ya nos dieron ese campo, pero en lugar de estar en vertical lo hicieron en horizontal, y luego un pedazo más del otro lado. A un lado de nosotros estuvo también el equipo de arco de la universidad, con un pequeño campo para practicar pues, pues, todo lo que necesitan ellos para su disciplina, muy cerca de lo que era la alberca. Pero pues sí, fue muy difícil para muchos de nosotros los primeros años, porque pues ni siquiera teníamos uniformes. Empezamos el primer juego con unas fundas doradas y el jersey del equipo de medicina, del cual el coach Lozada, que era asistente, los prestó. Luego más adelante nos dieron unas fundas azules y el Gallo rescató jerseys de comercio que eran de un verde pistache, nada más le cambió los números de dorados a rojos, pero era bien contrastante, que teníamos casco rojo, jersey dorado con números negros, fundas amarillas, luego casco rojo, jersey pistache y fundas azules. Hasta el año de 1972 llegaron unas fundas y se mandaron a hacer unos jerseys aquí en México. Recuerdo que estaban de moda los jerseys caladitos y mandaron a hacer uno así como con hoyitos, y pues, que duraron bien poquito, ¿no?
el año anterior, en 1971 también, hicieron unos jerseys, ¿sí? Que los agarraban y si te jalaban, se estiraban como si fueran ligas, no se rompían, pero de alguna manera eran, pues, después de la primera lavada, como si fueran camisetas, ¿no? Pero bueno, como dice Alejandro, pues tuvimos que luchar por ganar un nombre y algunos de los juegos, que vale la pena mencionar que el primer año de los Guerreros pensaban las autoridades que no había presión para que el Gallo ganara juegos. Sin embargo, en ese primer año le ganamos al campeón en el último juego de la temporada, que era los Juegos de Medicina y Biología, y le ganamos al TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en aquel tiempo la liga estaba conformada por Chapingo, el TEC de Monterrey, los Tigres, Cóndores, Águilas, Cheyennes, eh, eh, Águilas Blancas y los Juegos de Medicina, Biología y posiblemente me está faltando uno. Mm, no sé si ya mencioné a Chapingo, eran los de la liga. El siguiente año, en 72 me acuerdo que participó la Escuela Nacional de Educación Física y también estuvo un año ahí en el campeonato de, de ese año, 1972. Sin embargo, de ese campo que pues de alguna manera contaba con un pasto que era cuidado, una pista de tartán, igual que en el Estadio Olímpico, tenían que utilizar los atletas. Pues sí, fue un gran beneficio para nosotros, porque pues, ni Águilas Reales ni Cóndores tuvieron ese campo. Para nosotros en los postes había bocinas y podíamos poner música y demás, pero adolecíamos de vestidores y área de medicina deportiva. Nunca tuvimos un área de medicina, siempre teníamos que ir abajo, lo que sí contábamos, y fue importante la aportación que dio el Toby, ¿sí? Uno de los, bueno, vamos a decir, de los trainers que tenía contratado la universidad, que estuvo con nosotros mucho tiempo, aunque al principio mandaban a Enrique o mandaban al Toby y mandaban también a otro trainer que estaba en la plantilla de nombre, bueno, de apellido Castellán, este se me olvidó el nombre, Charro. el Charro Castellán. Pero ya después de un par de Rubén juegos Castel. ya quedó el Toby de planta. Yo creo que hasta que salió de la universidad en el año de 1978. Pero gracias a él, pues ahí teníamos quien nos atendiera, pero para cualquier cosa teníamos que ir a la parte de abajo, donde todos los jugadores de los tres equipos tenían que tener pues las tinas o tratamiento con los aparatos electrónicos que se tenían ahí, o de los ejercicios, porque a veces había que hacer algunos ejercicios para la recuperación. Pero sí es, como dice Ricardo, el detalle de esto es, sí, tenemos que, inclusive para ir al entrenamiento de los vestidores, prácticamente caminar toda la subida de la Puerta de Maratón hasta las escaleras donde estaba el campo, que sí, era un campo que estaba bien cuidado, todos los días lo regaban e inclusive había algo de iluminación que nosotros equipos no tenían esas ventajas, ¿no? Y entonces se convirtió un poquito en, pues, eh, vamos a decir, en envidia para lo que nosotros teníamos en comparación a todos los demás, pero no fue fácil que nos los dieran, no hubo que pelear directamente con el rector para que nos dieran estos campos, ¿no? O bueno, este campo de entrenamiento. Y No una sé, pregunta. importar esto. Ahí en ese complejo había dos campos más hacia abajo, que uno era de lanzamientos y el otro era de saltos. ¿Esos campos no los utilizaban o también los utilizaban? Se utilizaban No, pues, poco,
porque no teníamos, creo que fue en el año de 72 que lograron poner en esos campos pequeños algunas instalaciones para hacer el arrancadero que de alguna forma se tenía en la parte de abajo del campo 4 del área de fútbol americano tradicional. Entonces pusieron esos elementos complementarios ahí en uno de los campos de abajo. Y sí, podíamos utilizarlos si querían hacer algunos ejercicios diferentes con jugadores, por ejemplo, recuerdo haberlo utilizado en algún momento en una especie de esqueleto de profundos contrarreceptores en la parte de abajo para no estorbar el trabajo de otras personas, ¿no? Pero principalmente se utilizaba el campo principal, que era el campo de arriba. Muy bien. Ujú. Pues Pues antes de... realmente Ujú. es no increíble, pero los que conocemos y los que conocen el estadio de CU, pues saben lo que quiere decir caminar todos los estacionamientos del estadio para llegar a mi campo de entrenamiento, que pues es pues no un sacrificio, pero sí un precalentamiento bastante fuerte para poder llegar. Y yo le pregunto a Alejandro cómo le hacía, porque pues él nunca fue un jugador muy esbelto que digamos, o él era de los afortunados que tenía automóvil. Bueno, yo tenía la oportunidad de llegar en auto y como dices, sí, me costaba trabajo atravesar si había a ocasiones querido contar algo como chusco o como comercial, a ver si no se deja ir la chusma, pero acuérdense que allí estaba el lugar a donde llegaban los camiones del centro a la CEU y estaban las tortas de Malena, y pues allí hacía una escala para ir o al revés, bajando, pues iba allí y se quedaba un rato. Pero sí, sí costaba trabajo atravesar el estacionamiento y era un pedazo de subida para llegar al campo de Guerreros, que también había subidas y bajadas, que había varias escaleras. Así que Bueno, sí, no, sí, Alejandro, las tortas, pero bueno, vale la pena mencionar que en el primer año que se crearon los equipos, como el presupuesto del fútbol americano se fue grueso para los Cóndores y la otra parte para la cuestión de las Águilas Reales, los guerreros, después de sus prácticas del primer año, pues cada quien a su casa porque no había comidas. Es, ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que dice? Cuando terminaba la práctica, vámonos a la casa, pues pásale las tortas, a ver, dame una torta y de ahí hasta llegar al centro o hasta el norte de la ciudad, como algunos que vivían allá en la Industrial o en Aragón o en Lindavista, ¿no? bueno, pero esas tortas de Malén eran casi mágicas, porque una torta ya, alcanzaba para llegar a donde fuera. Sí, bueno, claro que sí. todo Y era resultado por eso hay que hacer propaganda para que vean lo que comíamos, era sano. claro. Bueno, Sí, pues sí. Todo era Santi, cuestión de presupuesto, pues no había presupuesto para la comida de los guerreros al principio, bueno, ya después corrigieron esa cuestión, pero el primer año y parte del segundo, pues no había comida para jugadores de Liga Mayor de los guerreros, cosa que del otro lado, pues no faltó nunca nada, ¿no? Sin contar, como ya habíamos dicho, que la utilería que tenían allá del otro lado era mucho mejor que la que nosotros teníamos, porque pues no había uniformes para hablar de más de 200 jugadores, ¿no? Ese era entonces, había algunos rezagos ahí, mándenselos a los guerreros. Recuerdo que nos mandaron unos cascos con barras que les decían Marieta, creo, los cascos, que eran blancas, ¿no? Así medio raras, y entonces hacían algunos ajustes, cortaban unas barras y luego le ponían aquí amarrada Una con periquera, tela la de tequila periquera. y La demás. Pero periquera. bueno,
Pues antes de ya estamos cerrando prácticamente nuestro programa, se ha ido 40 minutos de esta tertulia como agua. Ahora sí que haciendo honor a las lluvias. Y bueno, ¿qué les parece si ahorita comparto mi pantalla? Pero me gustaría saludar a la gente que se ha conectado y que nos mandan saludos. Bueno, aquí está Lucifer Morningstar, gracias por estar aquí. Nuestro productor de Goya Deportivo, Neftali Zamora, nos manda saludos al panel. Heriberto Manzano, Hugo Ada Ornelas, Ángel Mireles, Dylan, el Club Universidad Nacional está aquí con nosotros, Francisco Borja, Oxy y Ox, también está Bagdo, Jesús, María, Maribel García, Sara, muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Martín Coria, también se encuentra con nosotros Roberto Ramírez, Mario Meléndez, César Pérez, bueno, Fabián Garduño, Isaura Terrón, muchas gracias por acompañarnos. Marisela Toledo, muchas gracias hombre, por estar aquí. Y bueno, vamos ¿qué les parece si vemos un poquito de las imágenes para recordar esto de las barras? Porque hay una imagen algo significativa donde se ven en un entrenamiento y ahí se puede ver muy bien los cascos que decía Coach Mario. ¿Le parece bien? Sí, claro. Entonces, A y las fotos. después de terminar las fotos, pues prácticamente estaríamos cerrando nuestro programa para que nos den un breve cierre y el apunte del coach Ricardo Márquez para cerrar nuestro programa. Voy a compartir pantalla y vamos a ver. Primero vamos a empezar con las imágenes que nos hizo favor de pasar el coach Mario. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Coach, aquí, ¿qué estamos viendo? Es un juego, el primer juego de Águilas Reales contra Guerreros Aztecas, ¿sí? No, es el segundo, porque es el jersey blanco. El corredor es Chacho Vázquez y seguramente soy yo tacleando junto con Mauricio Carranza al Chacho Vázquez en 1971. Aquí es el primer juego de Liga Mayor de los Guerreros contra las Águilas Blancas. Este es Guzmán Vera y yo soy acá cuidando o tratando de interceptar, que pues, a la hora de la hora no fue completo, pero aquí podemos ver el uniforme dorado con números negros, casco rojo y el primer escudo de los Guerreros, que es la macana, pero el casco rojo y era una especie como de piedra de pedernal y en medio la macana. Es 1970, el primer juego de Liga Mayor de Guerreros Aztecas. ¿El estadio cuál es? Porque se ve Estadio, lleno. el Olímpico de la Ciudad de los Deportes. Y sí llenábamos los estadios. Ese es ese debe ser 1973, también contra Águilas Reales. Por aquí veo a mi amigo y compañero de la escuela, Sergio España, y algunos otros compañeros. Ese día, un aguacero ahí en el estadio de la Ciudad de los Deportes. El uniforme de nosotros era blanco y pues, con ese color, pues más bien parecemos sombras o todos negros. Es un regreso de patada de despeje que estaba yo devolviendo en ese juego de 1973. Este es seguramente 1972, inicio de 1972, cuando empezaron ya a llegar, vamos a decir, utilería buena, y estamos en la parte aquí, se ve la barda, ¿sí? De lo que es lo que decía Ricardo, que donde entrenábamos, aquí se ve la portería del campo principal, sí se logra ver, el lado derecho. Y en la parte izquierda superior, arriba, se ve parte del edificio del multifamiliar de maestros, en la parte superior izquierda. De hecho, ahí se ve claramente lo que comentaban de las barras, ¿no? ¿Sí? Ahí Los está. cascos. Este es ya el equipo completo de 1973.
De ahí, bueno, ya teníamos más jugadores. Por ahí se ven algunos de los entrenadores. Y bueno, creo que ahí sí nos colocamos en número progresivo y consecutivo de menor a mayor, de izquierda a derecha. Y acá nuevamente en la parte superior derecha se ve parte del multifamiliar de maestros. Y la portería que siempre se ve por ahí en algunos otros. Acá este es 1974 contra el TEC de Monterrey, que les ganamos 26-3 al Tecnológico de Monterrey, que por cierto ese año creo que fueron campeones. Este es Sergio Vieleto, este es 3 Vieleto, el 81 es Jorge Ruiz Valdepeña, el que está tacleando soy yo, que está en el piso, y creo que fue de las pocas optativas que pudieron ellos hacer, y al final el resultado fue favorable para los guerreros, 26-3 en 1974. Se ve el 71, más que no me acuerdo si es Espino Bar o otro, Leopoldo Ruiz, no me acuerdo quién de los dos es. Ahora aquí están las de el coach Bueno, Alejandro Vila, ¿no? y ahí está Alejandro, que nos diga Alejandro de qué año es. De 1986, cuando me invitó para colaborar. De hecho, yo fui el que los solicité al coach Antonio Paz, que si había modo de colaborar con él, y me dijo que sí. Iba yo ahora sí, como que dice, se iba a dejar el trabajo por ir a coachar, le dije que sí, que estaba en disposición, y sí hubo oportunidad la cual no desaproveché. Creo que tuve muchas satisfacciones cuando regresé a mi equipo querido. Digo mi equipo porque la verdad que tanto que nos costó fundarlo, y la verdad de las cosas es que para mí fue un motivo de orgullo pertenecer al grupo como coach. Sí, Aquí. ahí estamos como jugadores, ¿verdad? Ahí estamos, hay varios, no, hay algunos ofensivos, defensivos. Está Arturo Parcero, está Ismael Solís, está hay compañero que estuvo trabajando con Mario, Pastrana, o no es Julio, Mario, Y el 74 es Joaquín García Pastrana, ¿verdad? Sí, sí, sí. luego el viejito, el panameño. El panameño, 76. Sí, ahí estamos un grupo. De verdad que llegamos a estimarnos bastante porque, pues, con eso de que vimos como un equipo en el cual no tenía oportunidad ni siquiera pensar que iba a salir, y la unidad que tuvimos, creo que todavía la tenemos. En la actualidad están invitados, es más, de hecho, no soy, como digan por ahí, bueno, siempre les diría que si gustan ir al desayuno, nada más a los que estamos aquí ahorita, ¿eh? O sea, si bueno, tú invitas, oiga, tú pagas, pero sí, los invitamos cuando nos reunimos allí al fin ahorita el gol que voy a meter, pues por eso me dan chance de invitar a gente, para Consta, que ya no, tienes para que invitación, no pase nada. Irán a desayunar, y tú también, Ricardo, Muchas al gracias. gracias. próximo segundo miércoles del próximo mes, creo que es Gracias. 14 de agosto. Gracias. Y esta última foto, coach Alejandro Nila. Esta última foto me parece que del año de 1900, caray. Es la del jersey gris. No, entonces sí es la de 71, cuando traíamos jersey gris con números de rojos. Algunos nosotros andábamos de pito y guante, pero pues no, andábamos, la verdad estuvimos muy modestos,
pero muy contentos, muy orgullosos de estar representando pues, a la universidad, ¿no? O sea que, no, para nosotros fue fabuloso. Y más cuando llegó, como dice Mario, cuando llegó la, la, los uniformes que mandaron a hacer Estados Unidos, pues ya se imaginan como zapatos, niño con zapatos nuevos, así andábamos los guerreros orgullosos representando a nuestra UNAM. Pues después de ver estas imágenes, Coach Márquez, y de tener esta gran tertulia y platicándonos un poquito para ir cerrando nuestro programa, ¿qué representan estos guerreros aztecas? Bueno, yo creo que por desgracia, dado que no estaban en pues en el grupo, vamos a decir, y incluso los periodistas no visitaban tan fácilmente su campo. No se les dio el interés ni se enfocó tanto el, ah, la visión de que éramos tres equipos. Y como dice Mario, sí, pues la gran cantidad de jugadores se fue a Cóndores, tenían pues ciertas canonjías por traer ya esa pues bagaje como jugadores. Con nosotros se fueron 14 jugadores de Pumas, que como sea, pues tenían un historial, y con ellos se fueron tres que, como lo acaba de decir Alejandro, tenían cierta dificultad para estar entrenando diariamente con ellos. Y aunque había un par de jugadores más de muy buen nivel, que tenían más problemas para entrenar, no se le daba no se enfocaban tanto en el equipo. Pero debo de decir algo que, tal y como lo comenté a la hora en la que programamos este programa, y que quiero que nos vuelvan a dar una barnizadita de lo que fue todas esas dificultades que nos acaban de comentar, que para mí fueron épicas, y que cuando las empecé a recordar y a poner en mi mente, decía yo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es posible que con tanta vicisitud lograron hacer lo que hicieron? Porque pues yo estuve ahí en la temporada, obviamente en las 5 temporadas de ellos yo estaba en mi equipo, pero veía lo que hacían en los juegos, y te hacían unos juegos que le daban batalla al más pintado y le ganaban al más pintado. Y tenemos la frase del guerrerazo. El guerrerazo no era otra cosa, sino que ponían en su lugar todo su haber de jugadores y le ganaban al mejor equipo de México. Y lo hicieron continuamente. Y eso, aunque los periodos decían, no, es que fue casual. No, no es cierto, no fue casualidad, porque muchísimos de sus juegos los estuvieron a punto de ganar, y por lo que quiera uno, por lo que decidan ellos mismos, o lo que decidamos nosotros, fue una cuestión pequeñísima por la que no lograron ganar sus juegos, pero más de una vez estuvieron en el umbral de calificar, en el umbral de lograr cosas increíbles. Y eso, desgraciadamente, la prensa, los equipos, muchos compañeros nunca lo apreciaron. Y pues no porque esté hablando yo ahorita, pero sí aprecié muchísimo lo que hicieron los guerreros en su tiempo, en mi tiempo, y pues ahorita que están ustedes presentes, y ojalá estén escuchando muchos de sus compañeros. Sí fue algo que siempre aprecié, que el trabajo de los guerreros era algo extremadamente importante, y que siempre que los iba a ver estaba yo con la esperanza de que hicieran un trabajo
perfecto y demostraran lo que eran capaces de hacer. Y siempre lo aprecié y siempre dije que en algún momento había un poquito que no se acomodaba en su lugar y pues después de tener la oportunidad, pues no funcionaba, pero yo creo que fue mucho que no se apreció lo que tenían ustedes y sigo diciéndolo, el potencial que tenían era impresionante, ¿sí? Y no lo digo de dientes para afuera, porque eso lo he platicado más de una vez con muchos compañeros, ¿sí? Y pues sigo valorando muchísimo lo que hicieron ustedes y lo que hicieron para llegar a entrenar, lo que hicieron para poder lograr esos guerreros aztecas es algo increíble para mí. Pues como comentas, un equipo de gran tradición, un equipo que ha hecho historia, Guerreros Aztecas no podemos dejarlos a un lado, hay que reconocerles todas estas anécdotas que nos han comentado en la cual se han vestido de héroes con todas estas adversidades alrededor, ¿no? Y como bien lo comentas, no se les ha dado el reconocimiento, pero que es muy importante que todos dentro de esta historia entendamos cómo era ese mundo de los guerreros aztecas. Y pues quiero agradecerles a nuestros invitados el que nos hayan compartido sus experiencias y la verdad, muchas gracias, coach Mario Durán Zúñiga, por estar en este programa. Alejandro Nila, de verdad, ha sido un honor tenerlos Gracias. aquí en esta tertulia de este bello deporte. Para ir cerrando, Mario Durán, muy breve y rápido, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, rapidísimo, pues agradecemos, bueno, agradezco mucho la invitación. Bueno, como lo dice Ricardo, hemos sido hermanos y compañeros de la institución. Desafortunadamente no, pues la vida es corta y no pudimos hacer más cosas juntos, pero pues yo soy muy orgulloso de que mi equipo al final prácticamente de la carrera lograron un campeonato y eso pues fue parte de lo que yo puse en los primeros años como cimientos para que al final este equipo lograra un campeonato. Y bueno, como dice también Ricardo, logramos vencer a los mejores equipos, entre ellos Águilas Blancas, Tecnológico de Monterrey, Cóndores inclusive, Pieles Rojas también, o sea, pero también tuvimos fracasos rotundos con Cheyennes, algunas veces ganamos, otras veces perdimos, le ganamos al campeón de 69 y perdimos también con el mismo equipo en otras circunstancias. Sí, perdimos con Chapingo, pero todo es por la cuestión de ir eh, construyendo un equipo que pues, dejó huella en la universidad y en todos los compañeros, ya sean amigos o adversarios, ¿no? Muchas Y gracias, muchas Mario, gracias por la invitación. a ti por estar con nosotros. Coach Alejandro Nila, para que vaya cerrando el programa, ¿algo que quiera comentar? Claro que sí. Yo quiero primero que nada agradecerte a ti, Irán, a Mario que me invitó y desde luego saludar al coach Márquez que me creo que comentó que anda un poco enfermo, pero esperemos que todo salga bien. Y quiero hacer hincapié en que nosotros como universitarios quizá dividieron el equipo de Pumas, pero la hermandad que actualmente existe, ahorita que les vuelvo a repetir que me escuché que el coach Márquez anda malón, yo le deseo que se recupere y además los mejores días están por venir, así que yo les sugiero que salgamos y sigamos con esta hermandad que tenemos como universitarios. Y a ti te agradezco tu amabilidad, tu cordialidad por habernos invitado, haberme invitado. Gracias, buenas tardes, noches. No, pues ha sido un honor tenerlos aquí. Nos despedimos agradeciendo a la gente que nos ha acompañado en esta transmisión. De igual forma, agradecer al equipo de comunicación social, a los operadores en el set de transmisión que hacen posible llevar el enlace con ustedes por medio de Facebook Live, por Deportunam y Puma CU en las páginas oficiales. Gael Sedano, Said Martínez, Emilio Blas, Aníbal Castañeda, muchas gracias, el equipo de comunicación social que están en el set. Y un servidor reitera
el agradecimiento por la confianza brindada, por formar parte de este proyecto del deporte universitario. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM, también nuestra página web deporte.unam.mx, y ahí podrán ver toda la oferta que tenemos para todos ustedes. Por favor, échese un clavadito, va a ser de verdad un gusto que encuentren alguna disciplina deportiva que acomode sus necesidades. Un gusto tener aquí al del programa Mario Durán, Alejandro Nila, que para fortuna nuestra nos acompañaron en esta tertulia de este bello deporte. Coach Márquez, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, como siempre, haciendo los apuntes. Un placer siempre tenerte aquí, coach. No, el placer es mío y poder estar aquí todavía. No, te tendremos con mucho tiempo más. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Nos vemos hasta pronto. Gracias. Ha sido una gran tertulia, una gran tarde de fútbol americano con los guerreros aztecas y el coach Ricardo Márquez.